palo mayombe. Dar urea, comer, a la prenda. Estos son unos pasos muy sencillos pero rigurosos. Primero que nada se prepara la entidad que se le va a dar de comer en un lugar cómodo. Y se sigue estos pasos. 1. Se coge el animal y se le echa humo de tabaco y aguardiente en el pico, debajo de las alas y en las patas. 2. Se pone la posición con la cabeza encima de la entidad, se agarra con una mano la cabeza y con la otra que tiene el cuchillo, se le arrancan unas plumitas del cuello y se canta. Kikiriki mi enganga va a urear. Kikiriki mi enganga va a comer. Kikiriki mi enganga va a urear. Kikiriki mi enganga va a comer. Kikiriki mi enganga va a urear. 3. Se mete el cuchillo y el animal a una separación de la prenda como de una cuarta de una mano y se canta, menga va a correr, menga va a correr, menga va a correr. Cuando ya salió toda la menga, se corta la cabeza y se pone dentro de la prenda que se le dio de comer y el animal se pone en el piso delante de la prenda. 4. Todas las personas que estuvieron en esa ceremonia arrancan unas plumitas del animal y las tiran encima de la enganga y se canta. Cubre mi enganga, cúbrela, como Zambia te manda, cúbrela. Cubre mi enganga, cúbrela, como Zambia te manda, cúbrela. Cubre mi enganga, cúbrela, como Zambia te manda, cúbrela. 5. Se deja el animal en el piso y todas las personas que estén lo aprietan con las dos manos contra el piso 3 veces y se canta. Kikiriki en sunso. Kikiriki en sunso. Kikiriki en sunso. 6. Luego el tata que dio de comer se para delante de la prenda con los pies abiertos y va jalando el animal para atrás y lo pasa por debajo de sus pies cantando. En sunsu va a salir como sale en sunsu. En sunsu va a salir como sale en sunsu. En sunsu va a salir como sale en sunsu. Cuando se da de comer 4 patas son los mismos procedimientos. Cuando se está dando se canta. Chivo dice ve carnero, muere y calla. Chivo dice ve carnero, muere y calla. Chivo dice ve carnero, muere y calla. Y de todas maneras se da plumas después de un 4 patas. Después de terminada la ceremonia de la urea, se debe dejar 72 horas sin tocar la prenda para que repose. Pero si necesita seguir trabajando no se hace el paso de cubrir la enganga. Esta ceremonia es la misma siempre que se da urea a la enganga o entidad de palo.